Hola, muy buenos días. Qué gusto poder saludarle nuevamente en sábado, hermano, hermana de la gran familia Torrefuerte. Qué gusto que nos acompaña en este sábado 17 de enero del 2026. Es el momento, al ser las 9 de la mañana, en el que podemos a través de este conducto unirnos. Por eso estamos agradeciéndole al Señor esta oportunidad de poder estar juntos y así juntos leer la palabra de nuestro Señor, que cada día, que cada vez que nos acercamos a ella con un corazón acorde a lo que Dios quiera para nosotros, pues aprendemos algo nuevo, algo importante para nuestro caminar con Cristo o en Cristo. Así que este día tenemos la bendición una vez más de hacerlo juntos como iglesia. Deseamos que este tiempo sea de bendición para su espacio devocional que hace usted allá en casita con los suyos, tal vez acompañando un tiempo de alabanza, ¿por qué no? Así que deseamos que sea una parte importante que aporte para ese momento que usted tiene de intimidad con Dios nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana queremos una vez más agradecerte por la vida que nos estás concediendo, Señor, la hermosa vida que podemos disfrutar en Jesucristo, siendo Él nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Padre, como familia en Cristo, te agradecemos porque nos permites conectarnos y estar juntos. Nos acercamos a tu palabra y lo hacemos, Señor, poniéndonos en tus manos para que sea bajo tu dirección total. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo hemos pedido, Señor. Amén. Bien, es el domingo anterior que estuvimos en el segundo mensaje de la serie Raíces Firmes, que con el pastor David Pedraza estuvimos en la prédica viendo, escuchando, aprendiendo sobre la práctica que nos sostiene. La primera prédica enfocó a la palabra misma, a la palabra de Dios. En esta siguiente, la práctica en cuanto a la palabra de Dios, sus enseñanzas, la voluntad de nuestro Dios. Y en esa misma sintonía, por decirlo de una forma, han desarrolladose los devocionales de esta semana. Así que hoy y mañana estamos también con el mismo enfoque. Dice el Evangelio de Mateo, es el capítulo 26, dando un poco de contexto, estamos ubicándonos en el huerto del Getsemaní, en donde nuestro Señor Jesucristo, orando en una situación de alto estrés, diciéndole al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, es así como el Señor Jesucristo en una soledad pues muy intensa, sus discípulos estaban lejos, un tanto retirados de él, que hace esta súplica. Este es el contexto, la oración en el Getsemaní, el Señor Jesucristo entendiendo perfectamente, sabiendo que en ese instante o poco después sería él arrestado para lo que sabemos, dar su vida por nosotros poco después en una cruz, en un madero, en una cruz, siendo más específicos. Eh, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos estado enfatizando a lo largo de la semana en la expresión tal cual, la práctica que sostiene? ¿Qué hay de vínculo entre este panorama bíblico y la responsabilidad que usted y yo tenemos de practicar las enseñanzas de nuestro Señor? Por eso es que queremos comentar lo que viene después en los versículos 40 y 41. Dice en el 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Señor Jesús, antes de apartarse, les pide a sus discípulos que estén en una actitud espiritual como atenta, velando para lo que venía, que sería o que fue un momento crítico en la vida de nuestro Señor. ¿Y qué pasa? Lo que acabamos de leer, que los discípulos de todas maneras, aunque esto se estaba
desarrollando, pues como lo decimos comúnmente, les ganó el sueño, se quedaron dormidos. No estamos aquí criticando, por supuesto, sin duda, físicamente también en ellos había un cansancio natural, pero lo que llama a nuestra atención, o debe hacerlo así, es lo que dice el Señor Jesús en el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Esto es lo que queremos subrayar en esta mañana. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya vemos una conexión tal vez más clara, más nítida, más precisa entre la expresión, la práctica que nos sostiene, la enseñanza, la prédica, la práctica que nos sostiene y una realidad en el creyente. Dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto. El Señor lo sabe, como también sabe lo que usted y yo hemos sufrido muchas veces, pero la carne es débil. En teoría, la vida cristiana es fácil. Y digo en teoría porque hablamos de el esquema que representa. Es fácil entenderlo. Inciso A, conozcamos la palabra de Dios. Inciso B, pongámosla por obra, practiquémosla. Inciso C, esperemos una vida llena de bendiciones por ende. Entonces, ahí lo tenemos. Primera, prédica la importancia de la palabra como una raíz que nos puede sostener en momentos de prueba. Claro está, segunda predicación, siendo coherentes con lo que hemos aprendido y decimos creer, practicándola, esta enseñanza, la de la Biblia. Y entonces, en las conclusiones de los dos mensajes que tenemos, y entonces usted y yo podemos aspirar a una vida como Dios la desea, de bendición, de victoria, fortalecidos, de fe, etc. Pues le digo, en teoría es fácil esquematizarlo. Conoce la voluntad de Dios, inciso A, inciso B, ponla por obra, inciso C, wow, espera una vida de bendición. Hermano, sabemos la realidad de esto. En ocasiones, el punto en conflicto es que no leemos la Biblia, no la estudiamos, pero hagamos de cuenta que eso está solucionado, eso está resuelto. El segundo paso que es, entonces, ponla por obra. Ahí es en donde muchos tropezamos. Y no quisiera decir todos, pero creo que sí, todos. Con todo, y que en nuestra vida hubiera una concordancia plena entre el Señor dijo esto y yo lo estoy obedeciendo, el Señor prohibió esto y yo no lo estoy haciendo. Oh, sorpresa, inciso C, no necesariamente eso va a significar una vida llena de tranquilidad, de placer, de bonanza. No, justamente muchas veces al momento de obedecer es cuando empezamos a ver alrededor de nosotros una intensidad en los conflictos, en las pruebas, en los desafíos. Entonces, queremos ir más o menos explicando por qué se da todo esto. Aquí dice el Señor, tu corazón está dispuesto a obedecerme, hijo, pero la advertencia es clara. La carne tiene la suficiente debilidad, si se pudiera decir así, o sea, no es lo suficientemente fuerte, pero diciéndolo al revés, tiene la suficiente debilidad para que no cumplas con ninguna de las cosas que están establecidas en mi palabra para tu corazón, para tu vida. Entonces, creo que está quedando más que evidente que poner por obra es lo más difícil. Dentro del esquema es lo que más dificultades nos va a representar, porque aún lo que es leer y estudiar la palabra del Señor, que ya de por sí también es un desafío para muchos, hay quien lo tiene más que resuelto, lleva años, hay quien lleva años estudiando la Biblia, no solo leyéndola, es estudiándola concienzudamente, ya estuvo en un seminario, ya está en una maestría, ya está en un curso, ya está en un diplomado, o sea, hay quien sortea esta situación relativamente con facilidad. Es alcanzable. Conocer la voluntad de Dios está a la mano, es alcanzable.
No digo que fácil, pero se puede. No, el tema está en ahora obedécela. ¿Y por qué es difícil? El Señor está hablando aquí de una naturaleza contraria a los deseos del Espíritu, como también en las epístolas paulinas lo podemos leer por parte del apóstol Pablo. Justo lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que sé que no debo hacer, ahí estoy yo haciéndolo. Entonces, la carne, nuestra naturaleza, es contraria a los deseos de Dios. Justo por eso usted y yo batallamos. Quien dice que no hay un conflicto en su corazón por hacer la voluntad de Dios, habría que, de su parte, darse una consideración profunda del por qué. Porque por naturaleza, por esquema tal vez es fácil. Dice la Biblia que no debo dejar de congregarme, voy a ir entonces el domingo a la iglesia. Debo perdonar a quien me ofendió, le voy a decir que sí, que no hay problema. Pero eso no está resolviendo el panorama que comprende en el fondo la vida espiritual. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nosotros aquí queremos proponer en este tiempo devocional? Conocer la palabra de Dios, estudiarla, eso lo asumimos. Sabemos que debemos hacerlo, es más, hasta nos gusta hacerlo y ahí estamos, día con día haciéndolo. Pero pongamos un ejemplo. Dentro de la amplia enseñanza que en la palabra de Dios usted y yo tenemos para conocer la voluntad del corazón de Dios, tenemos, por ejemplo, el concepto del pecado. Leemos, sabemos que hay pecado, que existe un pecado, la Biblia nos dice de qué se trata, nos explica por qué Dios lo condena, nos habla de las consecuencias, estamos en el terreno teórico. El paso importante aquí a dar es entender que este precioso libro, la Biblia, fue escrita, fue inspirada, fue revelada por el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero enfatizar o queremos enfatizar este punto? Porque la Biblia exige la lectura de la misma acompañándonos de su autor. De otra manera, es decir, de Dios mismo, específicamente del Espíritu Santo. De otra forma, usted y yo vamos a decir o vamos a leer, hay que hacer esto. O al revés, pecado, decíamos, no debo hacer esto. Incluso explica el por qué. Incluso estoy viendo las consecuencias, lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo claramente. Mis ojos están involucrados, mi cerebro está involucrado, pero tal vez mi corazón no. Por eso es importante, insisto, que la leamos acompañados de su autor. Ese es el desafío. De otra manera, nuestra mente, nuestra carne, nuestra naturaleza estará erigiendo, estará levantando argumentos con los cuales nosotros creemos estar justificados para poder decir, bueno, tal vez lo haré no sé cuándo, pero eso de perdonar al que me ha ofendido hoy no me nace. Ya sé que esto no es correcto a los ojos de Dios, pero sin duda Él entiende que en mi caso es más difícil y por ende pues me llevará tiempo, tal vez no sé cuánto, ni me interesa el dejar de hacerlo. ¿Sí? Eso comprende la naturaleza pecaminosa. Estoy escuchando lo que Dios quiere, pero yo no lo quiero hacer. Si no reconocemos esta lucha, estamos lejos de poderla resolver o de poder verla resuelta en nosotros. Necesitamos estar cerca del autor a leer la palabra, cerca del Espíritu Santo. Eso de cerca, estamos hablando de un corazón dispuesto. Por eso siempre la recomendación básica es oremos antes de leer la Biblia, pero no como un mecanismo, digamos, no como una práctica tan familiar que ya lo hagamos en automático, ya sea algo mecánico. Necesitamos pedirle al Señor su dirección. Señor, que pueda entender en esta enseñanza tuya qué es lo que tú quieres que yo entienda.
O sea, ábreme el entendimiento. No es eso lo que pedimos antes de predicar o antes de dar una reflexión bíblica. Sí, entonces, solo dejar de considerarlo como un requisito religioso y realmente a través de la oración decirle, de esta oración, Señor, que yo pueda entender justo lo que tú quieres, que mi mente y mi corazón capten de tu voluntad, de tu deseo, de tu propósito para conmigo. Dentro de esa misma súplica, dentro de ese mismo acompañamiento que aspiramos tener en cada momento en el que nos acercamos a la palabra de Dios, es también pedirle, Señor, que mi corazón sea dócil, que no solamente lo capte y diga yo, sí, sino que en mi corazón haya un amén desde lo más profundo, un Señor, que así se haga en mi vida, que lo lleve yo por obra. Y dentro de esa misma súplica, en ese acompañamiento que podemos disfrutar con Dios, porque Dios mora en nosotros, su Espíritu está en nosotros, decirle, Señor, y que tu fortaleza no solamente sea la que me impulse a hacerlo, sino que me lleve a hacerlo independientemente del panorama, independientemente de las circunstancias, de las condiciones. Y en eso de panorama, circunstancias, entorno, etcétera, también nosotros, después del amén a esa oración, estar atentos. Habrá parte en nosotros, habrá una responsabilidad en nuestra parte o de nuestra parte para que digamos, paso de obediencia pueda ser real. Entonces, sí requerimos primeramente de una transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, en contra de esa rebeldía de nuestra carne, para aspirar realmente a obedecer. Y en ese proceso, hablando de nuestra responsabilidad que debemos asumir sí o sí, cuidar, considerar, tener muy en cuenta los panoramas. Esto es, sé que debo leer la palabra del Señor, incluso me gusta, pero si estoy hasta altas horas de la noche, incluso tal vez trabajando, lo cual pues se podría considerar como loable, pero si eso va a restarme tiempo de acercarme a la palabra del Señor en la noche, o peor aún, restará energía para que al día siguiente yo no pudiera levantarme con esa frescura para leer la palabra del Señor. O sea, hay cosas que nosotros debemos establecer muy en claro. Esto no edifica, esto no me va a ayudar, esto no va a contribuir a este proceso en el cual yo quiero que el Señor siga y cada vez con mayor, digamos, libertad, transformando mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo en este pequeño devocional? Que para llegar a la praxis, o sea, de la teoría a la práctica, nosotros entendamos, hay una naturaleza, una carne que se va a oponer. Por ende, es importante pedirle, Señor, ilumíname, que entienda yo, Señor, que mi corazón esté diciendo perfecto, que coincida realmente con tu voluntad el mío y que en el proceso tu fortaleza nunca me falte. Vamos a orar. Señor bendito, en esta mañana de sábado queremos agradecerte que hemos podido reflexionar en la necesidad, Señor, de entender este proceso, de poner por obra tu voluntad. Nos cansamos predicando, exhortando pero haz, no solo escucha, pero obedece, no solo oye, como si fuera algo, Señor, que dependiera solamente de querer hacerlo. Lo dice tu palabra, el espíritu está dispuesto. A veces el conflicto está en no reconocer que hay una parte dentro de nosotros, la carne, que con su debilidad estará esforzándose a que lo hagamos de forma diferente. Por eso, Señor, hoy en este momento justamente nosotros queremos pedirte y humildemente lo hacemos, que lo tengamos siempre presente, este panorama espiritual de conflicto, de lucha, y que de esa forma nosotros entonces humildemente, al acercarnos a tu palabra y para no hacerlo de manera mecánica y religiosa, lo hagamos con un corazón dispuesto a entender, con un corazón dispuesto a obedecer.
Y Señor, que en el proceso nosotros no perdamos de vista que dependemos de ti totalmente, que no quitemos nuestros ojos de ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe, la misma fe que nos lleva a una obediencia real, palpable, genuina. Lo pedimos, te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por acompañarnos. Deseamos que este sea un día, este sábado, lo que resta de este, sea un tiempo de mucha bendición para usted. Que el Señor le guíe en lo que Él quiere para su vida y le dé la fortaleza para su consecución. Un fuerte abrazo. Ya sabe, nuestra invitación siempre es a que esté atento a la información que se deriva de nuestra iglesia, una iglesia que ofrece a Dios gracias diversos ministerios en los cuales usted puede estar involucrado, al mismo tiempo ser bendecido por estos. Que el Señor le bendiga. Hasta pronto.